Leistung. Wettbewerbsfähigkeit. Haushaltskonsolidierung. Productividad, competitividad, consolidación del presupuesto, ahorro, Sparen. Well, my German isn't that good. I think a bazooka is a Superwaffe. Am I right in... Genau. Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen. Ahora, por una vez, Europa habla alemán. Esas palabras del jefe parlamentario del partido de Angela Merkel levantaron una ola de indignación en Europa. Otra vez, la arrogancia alemana. Las palabras no eran inocentes. Toda Europa, incluida la no menos arrogante Francia, se habían plegado al plan diseñado por Angela Merkel para una Unión Europea ahogada por la peor crisis desde su fundación. El mensaje de Angela Merkel, crecimiento sí, pero no con más deudas, sino con reformas estructurales, es un mantra que repite día tras día. La ministra de Trabajo, Ursula von der Leyen, lo resume para Informe Semanal. En Europa estamos en una profunda crisis de deuda, por eso debemos ahorrar. Pero el ahorro se debe acompañar de reformas estructurales para que la economía vuelva a su cauce. Eso es para nosotros muy importante. En Europa tenemos una experiencia para este tipo de situaciones. Hace 10 años Alemania estaba en una profunda crisis y pasó bastante hasta que las reformas tuvieron efecto. Creo que estamos en un momento en que debemos construir puentes hasta que las reformas que ha adoptado España, que son admirables, tengan efecto. Ayudar a esos países hasta que encuentren un alivio. El gran argumento alemán. Las reformas del socialdemócrata Schröder han surtido efecto en Alemania justo cuando más lo necesitaba, cuando la crisis financiera empezó a ahogar a los países europeos. ¿Pero valen esas mismas recetas ahora para todos los países, empezando por España? España debe hacer lo que Alemania ya hizo. Alemania se había vuelto demasiado cara cuando entró en el euro. Alemania tuvo que devaluarse un 22% en comparación con sus competidores. Eso es casualmente la misma cifra que nosotros hemos calculado para España. España debe ser un 20% más barata para volver a ser competitiva. El profesor Sim personifica la opinión dominante en Alemania, el más radical defensor de la política de austeridad que inspira al gobierno alemán, partidario de primera hora de que Grecia salga del euro, acérrimo enemigo de las compras de deuda y las inyecciones de dinero del Banco Central Europeo. España tiene una deuda extremadamente alta, no del Estado, sino del sector privado. La deuda española es superior al 92% del PIB y eso es comparable con los niveles de Grecia, Portugal o Irlanda. Como España es mucho más grande, calculamos casi una deuda exterior de 1 billón de euros. Ese es el gran problema de la zona euro en este momento. La deuda exterior española es tanto como las de Italia, Grecia, Portugal e Irlanda juntas. Griechenland, Portugal und Irland zusammengenommen. Pero cada vez más voces aquí dicen que las recetas de Angela Merkel para sacar a Europa de la crisis no bastan, incluso que son peligrosas para la estabilidad del euro. En mi opinión, la estrategia de Merkel ha fracasado. Se ha fijado en una sola dimensión, el ahorro. Al presionar a los países con los mercados para maximizar el ahorro en lugar de reducir la presión de los mercados, asumiendo conjuntamente las deudas, ha empeorado la situación de esos países. Por eso digo que ha fracasado esa política. Peter Bofinger es miembro del actual comité de economistas que asesora al gobierno alemán, los llamados 5 sabios, uno de los escasos keynesianos que aún quedan en Alemania. El economista de los socialdemócratas, que se han distanciado de Hollande y apoyan un modelo de eurobonos solo para la deuda que supere el 60% del PIB, con el compromiso de eliminarla en 25 años.
Creo que no hay otro camino que esta fórmula de mancomunidad de deuda, porque el mecanismo permanente de rescate no es suficiente, y eso agrava la crisis financiera de deuda en España e Italia, porque los mercados financieros quieren seguridad al 100%. La propuesta ha sido bien recibida en Bruselas, pero Angela Merkel le ha dado largas diciendo que hay problemas constitucionales y de cambios de tratados. A medida que la crisis acerca a Europa al precipicio y perdido su gran apoyo Sarkozy, Merkel ha mirado hacia España en busca de un aliado y, según Angela Merkel, lo ha encontrado. Mariano Rajoy ha recibido una pesada herencia. Debe acometer muchas reformas estructurales. Ante todo, la situación de los bancos en España, que no es una consecuencia de la política del gobierno ni de la consolidación fiscal, sino de una burbuja inmobiliaria que ha durado años. Él se ha impuesto lo primero, traer transparencia. Eso es un paso importante si no queremos arrastrar otra vez las cargas del pasado. Pero el gobierno español, aparte de alabanzas, no ha recibido hasta ahora contrapartida a las peticiones de que el Banco Central Europeo intervenga para relajar la presión a la deuda. Solo la oposición le ha dicho a Angela Merkel que España ha llegado a una situación peligrosa. Necesitamos una respuesta al problema de los intereses de la deuda. Y no hablamos de Grecia, sino de países como España, que ha seguido punto por punto las recetas que le hemos dado y no puede salir de la crisis porque los intereses le salen tan altos que no le dan oportunidad de recuperarse. El discurso europeo de Merkel tiene el respaldo mayoritario de la gente y de la clase política y económica alemana. El presidente de los empresarios alemanes nos repite punto por punto el mensaje de Merkel. Lo primero, reducir las deudas. Crecimiento sí, pero no a crédito, sino con reformas. La flexibilidad del mercado de trabajo, de los convenios colectivos, la simplificación de la administración, los cambios en los impuestos, el desarrollo de Alemania en los últimos años ha demostrado que con reformas se puede conseguir impulsar el crecimiento y el empleo. La impresionante marcha de la economía alemana, que en plena crisis no destruye empleo, sino que lo crea, y le permite un paro inferior al 7%, la coloca ante Europa como un modelo difícil de rebatir. La empresa Rucker se dedica a desarrollar piezas para automóviles. En Rucker nos dicen que tienen que renunciar a contratos porque no pueden atender todos los pedidos que llegan de China. Desde que anunció que buscaba más de 400 ingenieros, ha tenido 8.000 solicitudes, muchas de ellas de España. Es, por varios motivos, un prototipo de la industria alemana de hoy, basada en pequeñas y medianas empresas con una larga tradición. En el sector de producción es muy difícil competir con la China, pero en el sector de ingeniería todavía tenemos mucho conocimiento porque nuestro nivel de calidad es muy alta. Teresa es uno de los 1.800 ingenieros de Rucker que analizan las piezas una y mil veces antes de enviarlas a fabricar. Calidad, tecnología, innovación, todo dentro de la cultura de empresa familiar que cuida tanto a sus clientes como a sus empleados. Me doy cuenta de que se cuida bastante al trabajador, con cosas tan curiosas para mí, para ellos normales, pero para mí curiosas, como por ejemplo una prima de presencia. Alemania como ejemplo. Pero lo que salvó a Alemania, la industria, la exportación, ¿salvará a todos los países europeos? ¿Es posible construir en España una industria de futuro que compita con los países emergentes? El nivel de precios de lo que se produce en España es demasiado alto comparado con sus competidores. Solo siendo más baratos se puede equilibrar la balanza exterior y ser menos dependientes de los créditos del exterior. No hay otra salida. Esto lo tienen que tener claro los españoles. Todas las reformas, cualquiera que sean, solo van a tener éxito si España se vuelve más barata. O ponemos inflación en los competidores o España debe deflacionarse o una combinación de ambas. Ese es el núcleo del problema. En realidad España necesita una devaluación de su propia moneda, pero estamos en el euro y no podemos tener devaluación. Así que estamos atrapados en este alto nivel de precios. Entonces, ¿qué quiere Alemania de España?
¿Estamos condenados a trabajar como chinos y cobrar como chinos? Definitivamente no. Creo que en Alemania en los últimos 10 años ha habido salarios demasiado bajos. Eso trae una desconfianza hacia la globalización. Debemos preocuparnos de que el corte entre ricos y pobres no se abra, sino que disminuya para que haya aceptación social de la globalización. Die soziale Akzeptanz ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine der ersten Aufgaben, die wir ansprechen in dem Buch. La victoria de Hollande en Francia ha cambiado las reglas del juego, pero pocos en Alemania creen que vaya a cambiar algo en Europa. La mayoría de los alemanes está bastante de acuerdo con la política de la canciller. Estoy bastante seguro que la canciller va a quedar con su discurso de reformas en la Unión Europea, con una línea bastante dura con países como Grecia. Merkel va a quedar con su línea, pero el argumento del crecimiento también parece bastante importante para Merkel y para ella puede ser un camino bastante fácil, ¿no? de también tomar medidas de crecimiento aquí en Alemania y decir que bien se trata de un proyecto de los europeos. Es algo como la mamá de la nación, en cierta manera, ¿no? Y eso se lo pudo conquistar a pesar que es protestante y que hija de un pastor protestante, que representa por su familia solamente una parte del país, pero igual yo no sé cuál será el resultado de las elecciones, pero que la señora Merkel dentro de los políticos alemanes quedará en el liderazgo, de esto estoy bastante convencida. Cansados de pagar con su dinero la reconstrucción del este, los alemanes miran cada vez más a Europa desconfiados, como si todo lo que viniera de Europa les costara dinero, a pesar de que desde la Cancillería Angela Merkel lanza mensajes diarios de que Alemania es la gran beneficiada del euro. Pero de momento el concepto necesitamos más Europa es simplemente un concepto abstracto. Cuando la ministra de Trabajo habló de los Estados Unidos de Europa, muchos aquí se rasgaron las vestiduras. Creo firmemente que eso no llegará mañana, puede ser en 20, 30 o 40 años. Tenemos ya 60 años de Europa tras nosotros y hemos aprendido mucho juntos. Estoy convencida de que como europeos tenemos valores comunes, un modelo social europeo común, una democracia, la paz en Europa en los últimos 60 años. Tendremos una voz en el futuro si crecemos juntos. Quizá los países, también Alemania, deberán depositar una parte de su soberanía a nivel europeo, pero estoy convencida de que con eso ganaremos todos en Europa. Miles de españoles han cogido sus maletas rumbo a Alemania. Se les puede ver en las escuelas de idiomas, echando currículums por los buzones, compitiendo con alemanes que siguen pensando mayoritariamente, pese a todo, Alemania para los alemanes. Sí es cierto que nos ven como gente muy relajada, tranquila, pero no como gente a la que no le guste trabajar. Sí es cierto que, por ejemplo, la mayoría de mis alumnos alemanes comentan que la reforma laboral en España no es nada descabellado, puesto que las condiciones en Alemania siempre han sido iguales o peores que las españolas tras esta reforma. La imagen de momento no tiene nada que ver con las de las maletas de cartón de hace 50 años. Son jóvenes, modernos, la generación más preparada de la historia de España. Pero el sentimiento sí es el mismo. El sentimiento de tener que emigrar y aprender otro idioma para ganarse la vida.